Es un gusto para Conexión 316 estar con el pastor Carlos Sarmiento. Él es director de la Casa Internacional de Oración de Orlando, en Estados Unidos. Pastor, qué gusto tenerlo en este programa. El placer es mío. Gracias por la invitación. Si pudiéramos definir orar de una manera deleitosa, o lo que para usted es la oración, ¿qué sería? Para mí, más que todo, la oración es la oportunidad de conocer a Dios como Padre y tener intimidad con Dios. Él anhela eso, Él busca eso. Él busca de su pueblo para que la iglesia entienda más que todo que la oración es un don de Dios, un regalo de Dios para poder traernos a su presencia. ¿Cómo nació la Casa de Oración en Orlando? Primero que todo, tuvimos iglesia y la iglesia se llamaba Living Waters Church, la iglesia de Aguas Vivas. Empezó en el año 2000 y por los primeros 4 años la iglesia creció bien grande. La visión de la G12 en esos días, entonces la visión de células, levantamos líderes. Entonces la iglesia se empezó a crecer bien rápida. Entonces en el año 2005 yo sentí en mi corazón que yo estaba fallando en algo. No sabía lo que yo sentía. No pude discernir qué era exactamente. Entonces empecé a buscar de Dios: Señor, ¿qué me falta? Yo siento que algo me está pasando, que no tengo ese gozo que tenía antes. Y lo que estaba pasando es que el Señor me estaba mostrando que realmente yo estaba buscando más el ministerio que su presencia. Es que estaba enamorado del ministerio, de la obra. Más que de Él. Y me olvidé de la presencia de Él. Entonces, por medio de un encuentro que tuve con el Señor, yo tuve un encuentro, una visión poderosa, que vi al Padre y el Hijo hablando, y estaban hablando de los tiempos finales. Y por medio de ese encuentro, el Señor me mostró que yo personalmente y la mayoría de la iglesia no estaban preparados espiritualmente para poder ser fiel y fuerte en esos días últimos. Y entonces, en ese diálogo, ¿qué descubrió debe tener el pueblo para estar preparados para estos últimos tiempos? Lo que yo oí en esa conversación es que a la iglesia le faltaba el conocimiento y la identidad de ser la novia de Cristo. ¿Qué significa eso, pastor? Eso para mí significa la intimidad que Dios quiere con la iglesia, como un hombre, un esposo tiene con su mujer, su esposa. ¿Cómo se logra esa intimidad? Primero, para mí viene de revelación. Toca el Espíritu Santo de abrir los ojos a la iglesia y realizar que todo lo que hacemos para Él, sí es para su gloria, pero si no lo hacemos con su presencia y sin reconocer que Él es el ministerio. Después de esa experiencia que tuvo sobrenatural de entender el corazón de Dios, ¿qué pasó en su ministerio? ¿Qué pasó en su vida? Inmediatamente yo empecé a buscar a Dios como nunca antes. Aunque yo tenía una vida de oración, yo buscaba de Dios, pero nunca como empecé ese día, porque la iglesia mía estaba creciendo, pero bien grande. Había milagros, había gente curados de cáncer, de tumores, lo que sea. Milagros, pero grandísimos. Y cuando yo salí de esa visión, porque Dios me habló: Carlos, tú no estás listo por lo que viene. No estás preparado. Necesito que te prepares. Y cuando Él me habló así, yo empecé a buscar a Dios como nunca antes. En ese tiempo de buscar de Dios, realicé que yo dejé mi primer amor. Y yo estaba más enfocando en el ministerio. Y el ministerio era mi amor. Carlos, ¿qué frutos hubo antes cuando había el primer amor? O planteemos mejor la pregunta: ¿qué frutos había cuando el ministerio era el primero? ¿Y qué frutos hubo después cuando Dios le mostró algo nuevo? Antes del encuentro con el Señor, los frutos eran, la iglesia estaba creciendo. Había muchos que estaban sanados. Había muchos que estaban llegando a Cristo, la salvación. Habían buenas cosas, pero lo que faltaba en la iglesia, en los miembros, es conocer y entender y realizar que el amor de Dios se puede conocer. Entonces experimentar, por ejemplo, exactamente. Y entonces la iglesia empezó a crecer, porque yo empecé a predicar y enseñar sobre la intimidad, sobre el poder de la intercesión, y cómo la intercesión y la intimidad no se puede separar, son iguales. Es parte de la misma moneda. Entonces la iglesia empezó a crecer así, y la gente empezó a crecer en el amor de Cristo. Entonces eso cambió todo, la visión de sus vidas, el propósito de ser cristiano. Cuénteme entonces, pastor Sarmiento, ¿qué es la casa de oración? La casa de oración, por ejemplo, es la visión de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios se cumple en los cielos
Y es el deseo de Dios que la voluntad de Dios sea cumplida en la tierra. Y la única manera que eso puede ser cumplido es cuando la justicia de Dios llega a la tierra. Y la justicia viene, bien claro, lo dice Jesús en capítulo 18 de Lucas, que la justicia de Dios viene solamente por medio de la oración, de la gente buscar a Dios día y noche, noche y día. ¿Qué hace esa actividad diaria de oración en la vida de las personas? Los cambia porque ellos empiezan a entender verdaderamente qué es el llamado del cristiano. Más que todo es a conocer a Dios. Si nosotros estamos bien ocupados haciendo las obras de Dios y no lo conocemos a Él, es como tener hijo y solamente el hijo hace cosas para su padre y el padre no tiene relación con su hijo. Y hay buenas obras. Pero el problema, yo siento que las obras pueden ser más efectivamente si la iglesia conoce al Señor íntimamente. Y en un pueblo, en una ciudad, ¿qué hace? El tener un lugar donde orar todo el día, durante toda la semana. Llega la justicia de Dios. Por ejemplo, los problemas que tenemos con la droga, el problema que tenemos con los huérfanos, el problema que tenemos con el humano tráfico sexual. ¿Qué ha pasado en Orlando? Por ejemplo, en Orlando, el nivel del crimen ha bajado bastante. ¿Puede tener datos estadísticos? Sí, ahí está todo. Ha salido también en los newspapers, los papeles. Los periódicos. Los periódicos. Han salido los datos que ha rebajado bastante. También en Kansas City, donde hay casa de oración, ha rebajado bastante el crimen. Y también la violencia y todo lo malo que pasa. Pastor Carlos Sarmiento, en su experiencia como director de la Casa Internacional de Oración, ¿cómo el ciudadano común, el cristiano común, joven, adulto, puede tener más intimidad con Dios? Primero que todo, yo pienso que esto viene por medio de la revelación. El Espíritu empieza. Porque yo estaba bien ocupado en el ministerio, pero Él, por su gracia, abrió mis ojos. La persona que tiene hambre, la persona que tiene sed, la palabra nos dice que será lleno. El que tiene hambre de Dios, Dios lo llenará con la justicia de Dios. Uno puede empezar. Si uno tiene hambre y no sabe cómo buscar a Dios, empiece con tiempo dedicado diariamente. Yo voy a buscar a Dios todos los días a esta hora. Voy a quitar tiempo de la televisión, voy a quitar tiempo de hacer esto y le voy a dar más tiempo al Señor para buscar del Señor. Empiece así, empieza a ayunar. El ayuno ayuda bastante porque se llena más de las cosas del espiritual. Hay mucha información de la intimidad de Dios que uno puede aprender de los demás. Por ejemplo, ¿dónde? ¿En la página internet? En la página de IHOP, ihop.org. Increíble información. ¿En español? ihop.org/hispanos. Y precisamente la próxima conferencia en español, Pasión por Jesús, se realizará del 27, el 28 y 29 de septiembre en Kansas City. Cómo encontrar a Dios, cómo avanzar en el movimiento de oración, adoración y misiones, y cómo experimentar el poder de Dios en forma práctica. Dios quiere equipar, impartir y encontrarse con nosotros. ¿Quieres más información sobre Casa de Oración y todo lo que ellos comparten? Visita www.ihop.org/hispano.